Ángel Alvarado, economista, además integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, pertinente, significativo que nos acompañe porque hay un tema, Ángel, y gracias por venir y compartir con nuestros televidentes, un tema que abre espacios para el debate y la controversia, como fue la decisión que tomó la pasada semana y formalizó el Banco Central de Venezuela. Sabíamos que estaba en ciernes la reconversión monetaria, la eliminación de 6 dígitos, otros prefieren decir 6 ceros, en fin, y ahora pues con el elemento que se adiciona, como es el tema del bolívar digital. Sin embargo, en el comunicado del Banco Central de Venezuela también se habla de que irán transitando junto a estos 2 bolívares, el físico y el digital, las divisas extranjeras, concretamente el dólar, ¿no? Eso es importante también tenerlo como punto de referencia. ¿Qué piensas Sí, bueno. que el efecto que pueda tener esto? ¿Será psicológico? Si no hay un plan estratégico antiinflacionario, entonces ¿a dónde vamos? ¿Vamos a seguir lo mismo? ¿En 3 meses se traga la inflación el poder adquisitivo? En fin. Sí, primero muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Este es el tema más importante para el pueblo venezolano, la capacidad adquisitiva y la pérdida de la misma en los últimos años de manera acelerada. Sí. En este momento este país es un país que está empobrecido, donde los venezolanos apenas pueden comprar los alimentos básicos de la canasta, y eso en gran parte, y además ha ocurrido una migración de 5 millones de venezolanos. Y el elemento común de esas 2 grandes crisis, migratoria, de alimentación, social, que existe en Venezuela, viene causado por la hiperinflación. La hiperinflación es el gran tema, el gran problema que tiene en este momento Venezuela. Y lamentablemente, desde que comenzó la misma, hace ya casi 4 años, no ha habido soluciones, no ha habido respuestas, no ha habido un plan para resolver el problema de la hiperinflación. Cuando se hizo la reconversión de agosto de 2018, yo advertí que al ritmo al cual están evolucionando los precios, cada 6 meses se le iba a adicionar un 0 al bolívar. Con lo cual, en el lapso de 3 años, íbamos a tener 6 ceros más y había que hacer nuevamente una reconversión. Y eso está ocurriendo hoy y eso va a seguir ocurriendo. Esta reconversión, al igual que la de 2018, es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo para el pueblo venezolano, porque eventualmente, con las condiciones actuales, tendrá que venir una nueva reconversión y así vamos a seguir. Y se está atacando el problema. Es agotador ese proceso. Completamente agotador. En ese momento, no sé si recuerdas, pero a la gente se le obligó a entregar el billete de 100, el marrón, había que entregarlo en las agencias bancarias del sistema financiero, y una vez que tú no lo entregas en determinado momento, había que venir a Caracas a entregarlo al Banco Central, y el Banco Central se llenó de cola. Fue un caos realmente, esa reconversión. Ahora, ellos, por ejemplo, insisten y subrayan mucho el hecho del bolívar digital, pero tenemos una deficiencia en el país para las conexiones electrónicas, para el comercio electrónico como tal, para la conectividad como tal. Entonces, ok, te dicen que es maravilloso, sí, en todas partes del mundo el comercio electrónico pues se multiplica, en todas partes se utiliza el pago digital, pero en Venezuela con las deficiencias que tenemos. Mira, la moneda, para que sea buena, para que funcione, para que sea útil a la gente, no importa si es física, si es digital, si es metálica, si es billete, lo importante es que no pierda valor. Claro. Eso es lo que hace importante una moneda. Y por eso el dólar es la moneda dominante del mundo, y por eso las monedas pues, de cualquier país, como el euro, es una moneda importante. Aquí lo es. Porque no pierde valor. Una vez que una moneda empieza a perder valor, la gente la repudia. Y la moneda pierde su capacidad de medio de cambio, de depósito de valor o unidad de cuenta, que son las típicas funciones de la moneda. Es decir, la gente ya no piensa en bolívares, la gente piensa en dólares, la gente ya no guarda bolívares, la gente guarda dólares. La gente ya no cambia los bienes con bolívares, los cambia con dólares, porque el bolívar ha desaparecido. ¿Tú crees que el dólar, Ángel, llegó, como han dicho muchos, para quedarse? El dólar se llegó a... Bueno, mientras estemos en la situación que estamos, a pesar de la reconversión, todo apuntaría que sí. Venezuela tiene 40 años viviendo inflación, desde el año 77. Más de 40 años. Inflaciones crónicas. Y desde hace muchos años Venezuela está dolarizada. Desde hace muchos años la compra de inmuebles se hace en dólares, de automóviles se hace en dólares. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha acelerado incluso hasta el pago del transporte público en dólares. Sí, lo que pasa es que ahora se masificó, la transaccionalidad va a continuar. El dólar va a estar allí.
El problema es que se recupere la capacidad de uso del bolívar y para eso se requiere un plan de estabilización, de estabilizar la moneda, de ¿Cuáles serían estabilizar las el tipo de variables de cambio. ese plan de estabilización? Bueno, entonces lo fundamental aquí es el tema fiscal. La hiperinflación se genera por un déficit fiscal continuado que comenzó en Venezuela a partir del año 2013-2014. Se trató de tapar ese déficit fiscal contra el endeudamiento chino y se logró mantener allí ese déficit por un tiempo pues más o menos controlado. Pero en un momento se hizo insostenible ese déficit fiscal, sobre todo a partir del año 2015. Entonces hay que resolver el problema del déficit fiscal. Ahora, ¿de dónde sacas los fondos, los recursos en una economía que está destruida, que ha perdido más del 80% de su actividad económica? Tú tienes que recurrir al financiamiento internacional. Y para eso existen organismos, para resolver estos problemas. Se han creado después de la Segunda Guerra Mundial organismos dedicados únicamente a esto, como el Fondo Monetario Internacional. Entonces Venezuela tiene disponible, por derechos especiales de giro, es decir, tiene disponible por ser miembro del Fondo Monetario Internacional más de 5.000 millones de dólares, que podrían ir a reservas para estabilizar la economía, para tener una moneda estable, para tener un tipo de cambio estable, y lamentablemente, pues, Venezuela, al tener una crisis política, sin instituciones reconocidas internacionalmente, pierde no la confianza, la posibilidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso, yo tengo que decir nuevamente que lamentablemente no hay un cambio económico, sino hay un cambio político en Venezuela, y esto ya yo tengo 5 años diciéndolo, pero tengo que seguir diciéndolo porque es la realidad del pueblo venezolano y que al final el pueblo venezolano es el que sufre las consecuencias de esta situación calamitosa. Ahora, cambio político, bueno, habría que establecerlo, no sé en qué términos. Ahora se habla de una probable reapertura de conversaciones en México. No todo es optimismo, ni mucho menos. Todo apunta que también, bueno, se van a poner las cartas sobre la mesa. El gobierno pondrá las suyas con el tema de las sanciones y la oposición dirá otra vez elecciones transparentes, justas, etcétera, etcétera, presidenciales, parlamentarias, y el gobierno no lo va a aceptar. Se tranca el juego y todo se paraliza. Y el que sufre esto es el pueblo venezolano. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángel, y conversamos con Ángel Alvarado, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas. Continuamos, amigos, con Ángel Alvarado, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas. Bueno, hablábamos del tema de reconversión, qué hacer, qué posibilidades existen, hablabas del cambio político. Es complejo todo el asunto. Ahora, también la disposición del gobierno a aceptar que hay errores, que hay necesidad de hacerse una autocrítica y tomar las ideas que también otros pueden aportar, y eso no parece visualizarse, ¿no? Claro, la situación está llevando al gobierno a abrir espacios, se reúne con el sector empresarial, asiste a la Asamblea Anual de Fede Cámaras, también a la de Consecomercio, en fin, pero eso no es todo, ¿no? Sí, vamos a ver. Hasta ahora se han tomado algunas medidas que podrían ser, bueno, que pueden ser coyunturales nada más, momentáneos. Que pueden mitigar la profunda crisis, ¿no? Por ejemplo, permitir la dolarización, tolerar el uso del dólar, ¿no? Sí, sí. Pasamos del dólar criminal a, bueno, que el dólar es una salvación. Eso es un avance, ¿no? Que se permita la libre circulación de monedas en el país, que se haya levantado el control de precios, en el cual se criminalizó la actividad privada en Venezuela, se persiguió al sector empresarial, se encarceló a los gerentes de cadenas de supermercados, de farmacias. Eso parece... Al final se dieron cuenta que el problema no estaba allí, que el problema de fondo no era ese. Que el problema no era ese. E incluso te acuerdas que decían que los billetes de $100 se los llevaban para Colombia y todo ese tipo de cosas que al final es estar completamente equivocado en el diagnóstico y por supuesto equivocado en la solución del problema. Yo creo que hay una aproximación mucho más pragmática al problema económico y en cierta manera los que ocupan en este momento el gobierno en Venezuela han decidido soltar el poder económico para retener el poder político. Sin embargo, hay una condición política institucional que impide resolver el problema económico. Por ejemplo, cuando China se insertó en el mundo, se insertó porque era reconocido internacionalmente el gobierno chino o vietnamita. Venezuela tiene esa gran restricción. No es simplemente ir hacia un modelo chino, vietnamita en Venezuela, que puede ser más eficiente. Para eso hay que tener una preparación y una calificación también significativa. Por un lado, pero por otro lado tú requieres insertarte en la comunidad internacional. Entonces tú tienes una restricción política que te impide el acceso al reconocimiento internacional.
Y el planteamiento que yo hago es en el seno, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que en ese seno no hay posibilidad que Venezuela pueda acceder a derechos especiales de giro, siendo que tiene derecho porque el pueblo porque el gobierno, Venezuela es fundador del Fondo Monetario Internacional y además es miembro del mismo, ¿no? Lo que te quiero mostrar es cómo la crisis política impacta seriamente la solución de la crisis económica que tiene este país y que en este momento es el problema de la hiperinflación, que es el más importante. Aquí nos decía el viernes pasado Luis Eduardo Martínez que al parecer va a venir una representación de mayor jerarquía de la Unión Europea en próximas fechas, a observar lo del proceso, no la comisión técnica que ya estuvo antes e hizo una serie de observaciones. Sí, como te digo, esto es una lucha del pueblo venezolano por rescatar sus derechos. Sus derechos económicos, derecho a la propiedad, derecho a la libre iniciativa, que estaban completamente conculcados y que había una lucha de la sociedad por rescatar, por arrebatar a la élite que en este momento gobierna Venezuela esos derechos económicos. Y en este momento también hay una lucha de ese pueblo por arrebatar los derechos políticos que fueron conculcados. Entonces eso es una lucha, eso es un proceso que se está dando y que tenemos que tener al pueblo unido en esa lucha por rescatar esos derechos como se lograron los derechos políticos en Venezuela en el año 47, que permitió el voto, el universal, directo y secreto. Fue una lucha de años. Igualmente, en este momento, el rescate nuevamente del voto en Venezuela es una lucha que es un proceso en el cual el pueblo está completamente unido en el rescate de esa posibilidad de su derecho a votar. Ahora vamos a reinsertarnos otra vez, que avanza el tiempo, sobre el tema económico y este tema de la reconversión, Ángel. El augurio entonces es que esto se lo va a tragar, se va el poder adquisitivo a ir extinguiéndose en un plazo corto si no hay ese plan definido y claro para enfrentar y contrarrestar la inflación. Claro, porque el problema es tú paras la hiperinflación y después haces la reconversión. No haces la reconversión en medio de la hiperinflación. Para diciembre vamos a tener un cero más. Para el año que viene en estas fechas tendremos otro cero más. Entonces ya esa moneda que empieza a circular, ya pierde valor, ya pierde utilidad y lamentablemente el gran perdedor, el gran perjudicado de esta situación es el pueblo venezolano. Ahora, uno a veces dice, bueno, ¿y la autoridad monetaria o el propio gobierno como tal no se da cuenta de esto? Sí, claro. Ellos se dan cuenta en el Banco Central que son una institución, que es un apéndice del Ejecutivo, lo cual es inconstitucional porque el Banco Central debe ser autónomo, ¿no? Debe ser autónomo. Se dan cuenta que es una institución completamente politizada al servicio del Ejecutivo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto arranca su implementación. Bueno, hay un plazo, eso es importante, ¿no? El 1 de octubre, es decir, que lo que resta de este mes de agosto, lo que vaya del mes de septiembre, lo que irá aclarando las cosas. Bueno, ya ha habido reuniones con la banca pública y privada. Bueno, ya veremos cómo se implementa todo ello. Que Dios nos agarre confesado. Bueno. Ángel, gracias por haber estado con nosotros, amigos. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.